A continuación presentaremos una fracción del video de la Watchtower, el DVD, titulado Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz del año 2010. Por favor presten mucha atención y concéntrense en el diálogo de la película que verán a continuación. En vez de ceder al desaliento por lo que no pasó en 1914, los estudiantes de la Biblia se concentraron en entender el significado de lo que sí había ocurrido. Los estudiantes de la Biblia fueron comprendiendo que la presencia de Cristo había empezado en 1914 y que ya vivían en los últimos días de este mundo. El 8 de septiembre de 1922 se celebró otra asamblea en Cedar Point. En ella, Rutherford pronunció el que quizás sería su discurso más memorable. ¿Creen ustedes que el glorioso Rey ya empezó a reinar? ¡Sí! Entonces otra vez al campo. El mundo tiene que saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día más importante. Miren, el Rey rige. Ustedes son sus agentes de publicidad. Por tanto, anuncien, anuncien, anuncien al Rey y su reino. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Y no dejaron de predicar, ni siquiera frente a intensa oposición. Por su aguante, siguieron sintiendo el profundo gozo que les producía haber salido de la oscuridad. Tenían una obra enorme ante ellos. Su vida estaría marcada por los sacrificios y también los grandes logros. Pero su fe en que Cristo había empezado a reinar, junto con su gratitud por la guía y el apoyo de Jehová, les dio el valor que necesitaban para hacer brillar la luz de la verdad en toda la tierra. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. ¿Será verdad que los estudiantes internacionales de la Biblia entendieron en 1917, después de la muerte del pastor Russell en 1916, que Jesús ya estaba presente en su parusía o segunda presencia invisible desde el año de 1914, tal como afirma enfáticamente esta fracción del DVD, Fe en Acción del 2010, saliendo de la oscuridad a la luz que acabamos de ver, producido por la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová? Fuerza Lavasoriana probará a continuación, mostrándoles documentos contundentes e irrebatibles que la Sociedad Watchtower mintió a los testigos de Jehová y al público en su nuevo DVD Fe en Acción del 2010, saliendo de la oscuridad a la luz, al declarar que los estudiantes internacionales de la Biblia entendieron en 1917, después de la muerte de Russell, que Jesús ya estaba presente desde 1914. Veamos pues esas pruebas irrebatibles reveladas por Fuerza Lavasoriana, usando la propia literatura antigua de la Sociedad Watchtower, que muestran otra fecha totalmente diferente de la segunda presencia del Señor, a la del año 1914, tal como afirma engañosamente la Sociedad Watchtower en su video Fe en Acción del 2010, saliendo de la oscuridad a la luz. Aquí pueden ver en pantalla la portada de la revista de la Atalaya, El Heraldo de la Presencia de Cristo, del 15 de septiembre de 1922.
Esta revista de la Atalaya fue publicada 7 días después del memorable discurso dado por el juez Rutherford en la asamblea de Cedar Point, Ohio, el 8 de septiembre de 1922, donde él les pregunta a los estudiantes internacionales de la Biblia lo siguiente, tal como ya hemos visto en el video Fe en Acción de la Watchtower, cuando Rutherford pregunta al público: ¿creen ustedes que el glorioso rey ya comenzó a reinar? Y el público le responde que sí. Veamos pues a qué fecha se refería el juez Rutherford en su pregunta, cuando el glorioso Rey Jesús comenzó a reinar. Aquí podemos ver la página 278 de esta revista Atalaya de 1922. Ampliemos un poco más para leer lo que dice respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor entronizado como Rey en los cielos con todo su poder. Y podemos leer lo siguiente en esta página 278. Nadie puede entender apropiadamente la obra de Dios en este tiempo presente si no comprende que desde el año 1874, el tiempo del retorno del Señor con poder, ha habido un cambio completo de cómo es que Dios está operando. Repito este párrafo nuevamente. Nadie puede entender apropiadamente la obra de Dios en este tiempo presente si no comprende que desde el año 1874, el tiempo del retorno del Señor con poder ha habido un cambio completo de cómo es que Dios está operando. Ahora podemos ver la portada de la revista de la Atalaya, El Heraldo de la Presencia de Cristo de fecha 1 de marzo de 1923. Ahora podemos ver la página 67 de esta revista. Ampliemos un poco más para leer que se enseñaba en 1923 sobre la fecha de la segunda presencia del Señor. Ahora podemos ver la página 67 de esta revista. Ampliemos un poco más para leer que se enseñaba en 1923 sobre la fecha de la segunda presencia del Señor. Y se lee así. Las escrituras muestran que la segunda presencia fue en el año 1874. Esta prueba nos muestra que el Señor ha estado presente desde el año 1874, y que Él ha estado conduciendo la obra de la cosecha. Ahora podemos ver en pantalla, la portada de la revista de la Atalaya, El Heraldo de la Presencia de Cristo de fecha 1 de enero de 1924. Veamos qué se enseñaba respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor en 1924. Vayamos a la página 5 de esta revista. Aquí tenemos la página 5. Acerquemos un poco más para leer. Y se lee así en el párrafo 15. Si asumimos que la cosecha de la clase del trigo, llamada los santos, se inició con el comienzo de la segunda presencia del Señor en 1874, entonces sería razonable concluir que la obra de la cosecha debe continuar. Y en el párrafo 16 se lee. Ciertamente no hay la más mínima duda en la mente de un verdadero consagrado Hijo de Dios que el Señor Jesús está presente y lo ha estado desde el 1874. Aquí podemos ver ahora en pantalla el libro Creación escrito por el único esclavo en su sola persona, el juez Rutherford. Leeremos dentro de este libro, que seguía enseñando él respecto a la fecha de la segunda presencia del Señor. Aquí se lee. Escrito por el juez Rutherford. No dice escrito por la clase del esclavo. Vemos el año del libro 1927. Veamos ahora la página 289 de este libro Creación de 1927. Ampliemos un poco más para leer. Y dice así. Las escrituras prueban que la segunda venida del Señor comenzó en 1874 y que de allí en adelante es el tiempo de preparación del Señor para el Armagedón en 1914 a 1918. Ahora podemos ver en pantalla la portada del libro Profecía, escrito por el juez Rutherford en 1929, y traducido al español en 1932. Nótese que este alimento espiritual está escrito nuevamente por el juez Rutherford únicamente como el esclavo en su sola persona, es decir, él solo. Veamos qué decía Rutherford en 1932 cuando este libro Profecía llegó al público de habla hispana en 1932 con respecto a la segunda presencia del Señor. Aquí podemos ver la página 72 de este libro Profecía que dice lo siguiente.
La prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Como han podido apreciar, señores testigos de Jehová, desde el año 1879 en que se publicó la primera Atalaya de Sion, hasta el año 1932, la Sociedad Watchtower, bajo el sucesor de Russell, el juez Rutherford, todavía enseñaba que la presencia de Cristo fue en el año 1874, y no en el año 1914 como la Sociedad Watchtower enseña actualmente. Esto demuestra que fue y sigue siendo imposible que los estudiantes internacionales de la Biblia, en 1916, después de la muerte de Russell, comprendieran que Jesús ya estaba presente en su segunda venida invisible desde 1914. Ese año era para Russell solo la fecha del fin del tiempo de los gentiles que duraría 40 años a partir de 1874, con la venida del Armagedón, suceso que no ocurrió. Entonces hemos dejado plenamente demostrado que la Sociedad Watchtower nos mintió nuevamente en este video afirmando que los estudiantes internacionales de la Biblia comprendieron en 1917, después de la muerte de Russell en 1916, que la segunda venida del Señor había ocurrido en 1914. ¿Y qué hay de esa parte del video que hemos visto en donde la sociedad nos dice que Rutherford dio su más memorable discurso en Cedar Point, Ohio, el 8 de septiembre de 1922, inculcando a los estudiantes internacionales de la Biblia a anunciar y publicitar solamente el reino de Dios? Aquí vemos un clip periodístico de fecha noviembre 28 de 1922, 2 meses después del memorable discurso del juez Rutherford en la asamblea de Cedar Point, Ohio, el 8 de septiembre de 1922, donde el periódico dice lo siguiente. Cristo viene a reinar en 1925, dice el juez, millones que ahora viven jamás morirán, declara el juez a la audiencia. Como hemos visto en este clip periodístico del 28 de noviembre de 1922, los estudiantes internacionales de la Biblia estaban llevando a cabo, desde el año 1919 hasta 1925, por órdenes de Rutherford, la infame campaña de los millones anunciando el fin del mundo para 1925 y vendiendo el libro. Millones que ahora viven, jamás morirán, y no meramente anunciando el futuro reino de Dios como convenientemente se afirma en el DVD Fe en Acción del 2010 de la Sociedad Watchtower. Todo el DVD Fe en Acción de la Watchtower está plagada de medias verdades, y muchas mentiras, como hemos demostrado con este contundente video. Fuerza Lavasoriana no miente, ni habla medias verdades. Todas nuestras denuncias en video acerca de las mentiras de la Sociedad Watchtower están amparadas con pruebas irrefutables, tal como les hemos proporcionado en este video. Y recuerde, amigo testigo de Jehová, la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. La Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. Usted tiene derecho a ser tratado con respeto y no ser engañado como a un niño ingenuo, o como un adulto idiota. Sálgase de la Watchtower antes que venga el Armagedón y Dios termine con este culto de la Watchtower Bible and Tract Society.